Imaginen por un momento que se encuentran en el andén de una estación de tren, con los bolsillos vacíos, el estómago rugiendo de hambre y el peso del fracaso absoluto sobre sus hombros. Imaginen que todo lo que han construido se ha desmoronado, que sus amigos han dejado de creer en ustedes y que la palabra bancarrota no es solo un término legal, sino el tatuaje que marca su presente. Esa era la realidad de un joven llamado Walt Disney en 1963. Pero hoy no vengo a hablarles únicamente de parques temáticos, de castillos encantados o de un ratón que se convirtió en un icono global. Hoy vengo a hablarles de la anatomía de un regreso triunfal, de la arquitectura del coraje y de cómo un hombre que dormía en el suelo de su oficina, compartiendo sus pocas migajas con los ratones que corrían por el suelo, transformó las cenizas de la ruina absoluta en un imperio de miles de millones de dólares que cambió la historia del entretenimiento para siempre. La historia que nos suelen contar en los libros de éxito se salta los capítulos oscuros, pero es precisamente en esa oscuridad donde se forja el carácter que sostiene la gloria futura. Antes de que el mundo conociera el nombre de Disney como sinónimo de magia, Walt fue un hombre quebrado. En Kansas City, fundó su primera empresa seria, la Hologram Studio. Tenía el talento, tenía los artistas y tenía una visión que estaba años por delante de su tiempo. Sin embargo, carecía de algo fundamental, el conocimiento para navegar las aguas traicioneras de los negocios y las finanzas. El resultado fue una caída estrepitosa. A los 22 años, Walt lo perdió todo. Vio cómo sus equipos eran embargados, cómo sus empleados se marchaban porque no podía pagarles y cómo sus sueños se disolvían ante sus ojos. Se quedó solo en una oficina vacía, lavándose en los baños públicos de la estación de tren, porque no tenía ni para un alquiler digno. La mayoría de las personas, ante una humillación de ese calibre, habrían aceptado el golpe como una señal del destino para buscar un empleo seguro, para dejar de soñar y conformarse con una vida de supervivencia silenciosa. Pero Walt no era la mayoría de las personas. Él entendió algo que ustedes deben entender hoy. El fracaso no es una pared, es una herida que al sanar crea un tejido mucho más fuerte. Lo que separa a un soñador de un realizador no es la ausencia de miedo, sino la negativa rotunda a ser definido por las circunstancias del presente. Walt vendió su cámara de video, su última posesión de valor, para comprar un boleto de tren de ida a Hollywood. Llevaba consigo una sola maleta de cartón gastada, un par de pantalones extra y un cortometraje inacabado que mezclaba animación con acción real. Su riqueza no estaba en su cuenta bancaria, que marcaba cero, sino en la inquebrantable fe en su propia capacidad creativa. Al llegar a California, no encontró alfombras rojas. Encontró puertas cerradas y un rechazo constante. Pero fue en ese viaje y en los meses de penuria que siguieron, donde aprendió que la persistencia es el único sustituto real del capital. Sin embargo, el camino hacia los miles de millones no fue una línea recta hacia arriba tras ese primer tropiezo, fue una montaña rusa de traiciones y obstáculos que habrían quebrado la voluntad de cualquier gigante. Muchos olvidan que, después de lograr un éxito moderado con su primer gran personaje, Oswald el Conejo Afortunado, Walt sufrió una de las traiciones más amargas de la historia empresarial. Su distribuidor, Charles Mintz, aprovechando las debilidades del contrato, le robó los derechos del personaje y además contrató a casi todo el equipo de animadores de Walt a sus espaldas. En un solo día, Walt se quedó sin su creación, sin su personal y sin su fuente de ingresos. Imaginen el dolor de ver cómo el fruto de su sudor es arrebatado por la codicia de otros. En el viaje de regreso en tren desde Nueva York a California, tras descubrir la traición, Walt tenía dos opciones: entregarse a la amargura y demandar a un sistema que parecía diseñado para aplastarlo o crear algo nuevo. Fue en ese vagón, en medio de la devastación emocional, donde nació la idea de un ratón. No nació de la abundancia, nació de la necesidad pura y de la resistencia espiritual. Mickey Mouse no fue un golpe de suerte, fue la respuesta de un hombre que se negó a ser una víctima. Esa es la primera gran lección que debemos tatuarnos en el alma. El éxito no es el final y el fracaso no es fatal.
Lo que realmente cuenta es el valor para continuar cuando todos los demás esperan que te rindas. A menudo nos detenemos en la vida porque el mundo nos dice que nuestros sueños son demasiado caros, demasiado arriesgados o simplemente infantiles. Cuando Walt decidió que quería crear el primer largometraje animado de la historia, Blancanieves y los 7 enanitos, la industria del cine se burló de él abiertamente. Los expertos de Hollywood lo llamaron la locura de Disney. Su propia esposa, Lillian, y su hermano y socio financiero, Roy, intentaron convencerlo de que desistiera, temiendo que la empresa volviera a la bancarrota que tanto les había costado superar. El proyecto agotó todos sus recursos económicos. Walt tuvo que hipotecar su casa, pedir préstamos abusivos y trabajar hasta el agotamiento físico para terminar la película. Hubo momentos en que los bancos estuvieron a punto de cerrar el estudio a mitad de la producción. Pero Walt entendía algo que los escépticos nunca comprenderán. La calidad absoluta es la mejor estrategia comercial, y la pasión es el único combustible que no conoce el agotamiento. Él no estaba simplemente dibujando, estaba construyendo un nuevo lenguaje emocional para la humanidad. Y cuando esa película se estrenó en 1967, no solo salvó a su compañía de la ruina inminente, sino que generó las ganancias necesarias para construir el estudio más avanzado del mundo y revolucionó el entretenimiento para siempre. Ustedes, que hoy me escuchan, quizás estén pasando por su propio momento de bancarrota. Y no me refiero solo al dinero. Hablo de esa bancarrota del alma que ocurre cuando sientes que tus mejores años han pasado, que tus ideas ya no tienen valor o que el peso de tus errores anteriores es demasiado grande para levantarte. Quizás sientan que el mundo ha conspirado para verlos caer una y otra vez. Pero miren la vida de Walt Disney y observen el patrón que se repite. Él no se convirtió en multimillonario por acumular moneda tras moneda. Se convirtió en multimillonario por acumular fracasos y transformarlos en peldaños hacia una visión más grande. Cada vez que el banco le decía que no, cada vez que un inversor le cerraba la puerta en la cara, él no se hacía más pequeño, él ampliaba su visión. Su ambición no era el dinero por el dinero, sino la libertad de crear sin límites. El dinero era solo el medio para que la siguiente idea fuera aún más asombrosa que la anterior. Incluso cuando ya era un hombre exitoso, Walt no se detuvo en la comodidad. A principios de la década de los 50, cuando el estudio finalmente tenía estabilidad, decidió arriesgarlo todo de nuevo por una idea que todos consideraban absurda: Disneyland. En aquel entonces, los parques de atracciones eran lugares sucios, descuidados y peligrosos. Walt quería un lugar donde los padres y los hijos pudieran disfrutar juntos en un entorno de perfección y fantasía. Una vez más, los expertos dijeron que quebraría en menos de un año. Una vez más, su hermano Roy le advirtió que estaban poniendo en juego todo el imperio que habían construido. Walt tuvo que vender sus propiedades personales y pedir préstamos contra su propio seguro de vida para financiar el diseño del parque, porque ningún banco creía en el proyecto. El día de la inauguración fue un desastre logístico. El asfalto estaba fresco, las atracciones se rompieron y no había suficiente agua potable. Muchos habrían declarado el fin del sueño ese mismo día. Pero Walt no veía el desastre del momento. Él veía la sonrisa de los niños que vendrían en las décadas siguientes. Hoy, esos parques son monumentos vivientes a la terquedad de un hombre que se negó a aceptar un no por respuesta. La verdadera historia de Walt Disney es una epopeya sobre la resiliencia radical. Es la prueba viviente de que el capital más importante que posees no es el que tienes en el banco, sino tu capacidad de imaginar un futuro que nadie más puede ver y tu disposición absoluta a trabajar por él cuando absolutamente nadie más cree en ti. No se trata de la suerte, ni de estar en el lugar adecuado en el momento adecuado. Se trata de la persistencia implacable que te obliga a levantarte cuando estás sangrando, a sonreír cuando estás preocupado y a seguir creando cuando el mundo te pide que te conformes. Walt solía decir que todos nuestros sueños pueden hacerse realidad si tenemos el coraje de perseguirlos.
Pero el coraje no es una palabra bonita que se pone en un póster motivacional en la pared de una oficina. El coraje es el sudor frío que sientes a las 3 de la mañana, cuando no sabes cómo vas a pagar la nómina de tus empleados y aún así decides que mañana vas a dar lo mejor de ti. El coraje es seguir dibujando cuando te han quitado los lápices. Es seguir construyendo cuando los cimientos se han hundido. Y es levantarse una vez más de las que te han derribado. Si hoy te sientes derrotado, si sientes que tu proyecto ha fracasado, que tu negocio se ha hundido o que tus deudas te asfixian, recuerda al joven Walt en ese tren a California. Él no tenía nada más que una idea y la firme convicción de que el mundo necesitaba un poco más de esperanza. La distancia entre la bancarrota y los miles de millones no se mide en dólares, se mide en voluntad y en la profundidad de tu visión. Walt Disney no construyó un imperio porque deseaba ser el hombre más rico del cementerio. Lo construyó porque creía que la imaginación no tenía límites y que el ser humano tiene una necesidad intrínseca de asombro. No permitas que la realidad de hoy dicte las fronteras de tu mañana. Ahora, la bancarrota es un estado temporal de las finanzas. La pobreza de espíritu es lo único que realmente tiene el poder de detenerte de forma permanente. Aprendamos a abrazar nuestras cicatrices financieras y profesionales como si fueran medallas de guerra. Cada error que cometió Walt, cada contrato mal firmado, cada personaje perdido, le enseñó a ser un mejor líder, un narrador más profundo y un empresario más astuto. No huyan de sus fracasos, no se avergüencen de ellos ante sus familias o sus colegas. Úsenlos como el abono necesario para su próximo gran éxito. Y este es de CES, porque al final del día, la historia no guarda un lugar de honor para aquellos que jugaron a lo seguro, para los que mantuvieron sus cuentas equilibradas a costa de sacrificar sus sueños. La historia pertenece por derecho propio a los locos, a los rebeldes y a los soñadores que se atrevieron a creer que podían cambiar el mundo, incluso cuando no tenían ni para pagar la renta de una habitación compartida. Ustedes tienen dentro de sí el mismo potencial de transformación. No importa dónde empiecen, no importa cuántas veces tengan que empezar de nuevo desde el absoluto cero. La magia no ocurre por accidente ni por una alineación de los planetas. La magia es el resultado directo de un trabajo duro y disciplinado que se niega a rendirse ante la lógica del promedio. Sean audaces en sus planteamientos, sean persistentes en sus acciones y, sobre todo, mantengan viva esa curiosidad que les permite ver castillos de diamantes, donde otros solo ven tierra baldía y escombros. La trayectoria de Walt Disney nos enseña que el límite no es el cielo, ni la tecnología, ni el mercado laboral. El único límite real es nuestra propia capacidad de soñar en grande a pesar de las circunstancias más adversas. Piensen en lo que significa pasar de comer sobras a alimentar la imaginación de miles de millones de personas. Esa transición no fue gratuita. Requirió una fe que rayaba en lo irracional. Requirió noches sin dormir y días de crítica constante. Pero Walt sabía que el precio de la grandeza siempre se paga por adelantado y siempre se paga con esfuerzo. Él no esperaba que las cosas fueran fáciles, esperaba que valieran la pena. Y hoy, décadas después de que él dejara este mundo, su legado sigue facturando miles de millones, no porque él fuera un genio de las matemáticas, sino porque fue un genio de la resiliencia. Supo conectar con la parte más profunda del ser humano, el deseo de creer que el bien triunfa sobre el mal y que los sueños, por muy lejanos que parezcan, están al alcance de aquellos que no dejan de caminar hacia ellos. Levántense hoy con la convicción renovada de que su propia historia de bancarrota a miles de millones apenas está comenzando a escribirse en las páginas del tiempo. Cada obstáculo que encuentran en su camino hoy es simplemente un giro necesario en la trama de su propia grandeza futura. No vean la falta de recursos como una carencia, véanla como una oportunidad para ser más creativos, más ingeniosos y más fuertes. Si un hombre con un ratón dibujado en un papel, sin dinero y con un historial de fracasos, pudo cambiar el curso de la historia moderna, imaginen con honestidad lo que pueden hacer ustedes con sus herramientas, con su pasión y con su determinación inquebrantable. El mundo está esperando a que alguien con el coraje de Walt Disney aparezca de nuevo,
Alguien que no tenga miedo a la bancarrota porque sabe que su valor real no puede ser confiscado por ningún banco. El mañana no pertenece a los que tienen el capital hoy, sino a aquellos que hoy, a pesar de todo, se atreven a seguir soñando, a seguir creando y a seguir construyendo el mundo que todos los demás dicen que es imposible. Mantengan la cabeza alta, el corazón encendido y los ojos fijos en ese horizonte que solo ustedes pueden ver, porque el viaje hacia sus propios miles de millones comienza con el primer paso que dan justo después de que el mundo les ha dicho que ya no pueden caminar más. Es ahí, en ese preciso momento de máxima resistencia, donde nace la verdadera magia. No se detengan hasta que el mundo entero conozca su historia, no por el dinero que han acumulado, sino por la persona en la que se han convertido para lograrlo. El legado de Disney nos dice que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, que nunca se es demasiado pobre para soñar, y que nunca se es demasiado pequeño para conquistar el mundo entero. Salgan ahí fuera y demuestren que el espíritu humano es la única fuerza en el universo que no puede ser declarada en bancarrota. Su tiempo es ahora, su visión es necesaria y su éxito es inevitable si deciden, como Walt, que la bendición no es una opción disponible en su vocabulario. Que la historia de este hombre les sirva de faro en sus noches más oscuras y de recordatorio constante de que con un poco de polvo de hadas en forma de disciplina y una voluntad de hierro, no hay muro que no pueda ser derribado ni imperio que no pueda ser construido desde las cenizas del fracaso más absoluto.